Goku y Vegeta estarían entrenando en la Tierra. Luego del torneo del poder, sabían que tenían que hacerse más fuertes, puesto que tenían que superar a Jiren a toda costa. «Vamos, Kakaroto, pelea en serio», diría Vegeta de mal humor. «Vegeta, deja de quejarte, que si peleo en serio, ¿no me sigues el ritmo?», diría Goku. De pronto Trunks llegaría para detenerlos. «Papá, señor Goku, dejen de pelear», diría Trunks. «¿Qué sucede?», preguntaría Vegeta. «Mamá los está llamando, dice que es urgente», diría Trunks. Goku y Vegeta sin dudarlo irían hasta el laboratorio de Bulma. Creían que algo había pasado. «Bulma, ¿qué sucede?», preguntaría Vegeta nervioso. Vegeta, tranquilo, son buenas noticias, diría Bulma. «¿Acaso apareció alguien muy fuerte?», preguntaría Goku. Dije que son buenas noticias, diría Bulma de mal humor por el comentario de Goku. «Para mí eso son buenas noticias», diría Goku entre risas. Bulma le mostraría en su computadora la imagen de un planeta de color verde. Por lo que hablé con Jaco, descubrieron un nuevo planeta con esferas del dragón, diría Bulma. «¿Esferas de dragón?», diría Goku. Así es, así que tiene su propio Kamisama y su propio dios dragón, diría Bulma. «¿Y eso qué? Ya tenemos las esferas del dragón aquí», diría Vegeta. Lo sé, pero Jaco me avisó porque sería peligroso que alguien pusiera las manos en ellas para deseos egoístas. Dice Jaco que esas esferas del dragón parecen ser más poderosas que las de aquí, explicaría Bulma. «¿Más poderosas en qué sentido?», preguntaría Goku. Significa que no tienen tanto límite como nuestro dios dragón, diría Bulma. «¿Y qué quieres que hagamos?», preguntaría Goku. Quiero que vayan a investigar. Si Freezer pone las manos en esas esferas del dragón, estamos en problemas, diría Bulma. «Me parece una pérdida de tiempo», diría Vegeta al alejarse. «Yo seguiré entrenando. Ustedes sigan perdiendo el tiempo». «Vegeta, qué amargado eres», diría Goku. Déjalo, ya sabes cómo es él. Goku, ¿verdad que tú irás? diría Bulma. «Claro que sí», diría Goku. Muy bien, Goku. Te daré una nave para que vayas a ese planeta llamado Min. Tendrás tu radar del dragón y además la manejaré desde aquí para que no tengas problemas, diría Bulma. «Perfecto», contestaría Goku. Por cierto, según Jaco, solo necesitas 4 esferas del dragón, diría Bulma. «¿Nada más que 4 esferas? Bueno, eso lo hará fácil», diría Goku. Goku emprendería viaje directo al planeta Min. En cuestión de 2 días, llegaría sin problema alguno. «Muy bien, veamos», diría Goku al usar el radar del dragón. Goku encontraría 2 esferas del dragón juntas, así que iría por ellas sin dudarlo. «Espero que nadie las esté recolectando para hacer algo malo», diría Goku. Luego Goku se daría cuenta de algo que lo haría estremecer. Podía sentir ligeramente la presencia de Freezer. «Maldición, ese maldito Freezer», pensaría Goku. Parece que ese bueno para nada aprendió a disminuir su presencia, aunque no lo hace de manera perfecta. Goku usaría la teletransportación, llegando así a la ubicación de Freezer. «¡Freezer!», llamaría Goku seriamente. «¿Qué demonios haces aquí?», preguntaría Freezer. «Eso vengo a preguntarte, pero más importante, ¿qué quieres con las esferas del dragón?», preguntaría Goku. «Bastardo, ese no es problema tuyo, yo llegué primero», diría Freezer furioso. Freezer usaría la forma Golden y se lanzaría con todo hacia Goku. Lo atacaría con todas sus fuerzas, pero Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Goku comenzaría a golpear a Freezer. Tenía más poder que él, aunque Freezer prometía pelea. Poco a poco Goku iría desgastando a Freezer. El emperador del mal no tenía muchas oportunidades de ganar. «Será mejor que te rindas si quieres que te deje vivir», diría Goku. «Idiota, ¿quién te crees que eres?», preguntaría Freezer furioso. Freezer se lanzaría con una patada hacia Goku, pero este lo sujetaría del tobillo. Luego Goku lo haría caer al suelo y una vez allí le pisaría la espalda con gran fuerza. Freezer gritaría del dolor mientras perdía su transformación. «Ahora dame esas esferas del dragón y te perdonaré la vida», diría Goku. Freezer no tendría más opción que darle las esferas del dragón a Goku. Freezer se iría del planeta Min, con las manos vacías. «Perfecto», diría Goku. «Ahora buscaré las otras 2 esferas del dragón. Si no hubiera hecho este viaje, quién sabe cuál sería el deseo de Freezer». Goku iría por la 3ª esfera del dragón. La encontraría en lo profundo de una cueva. Luego iría por la 4ª y última esfera del dragón. Al llegar, se vería con un extraño Namekusei. «Hola, ¿acaso eres el Kamisama de este planeta?», preguntaría Goku. «Tú debes ser el sujeto que derrotó a Freezer», diría el Namekusei.
¿Cómo lo sabes?, preguntaría Goku. Como tú mismo lo dijiste, soy el dios de este planeta, diría el Namekusei. Puedo verlo todo, además de la bondad de tu corazón. Vaya, muchas gracias, respondería Goku. Vine hasta aquí desde la Tierra, porque descubrimos que hay otras esferas del dragón. Solo quería evitar que alguien pusiera sus manos en ellas. Goku dejaría las 4 esferas del dragón en el suelo. Tengo que agradecerte, diría el Namekusei. Mi nombre es Parky. Un gusto, señor Parky, diría Goku. Oiga, ¿puedo preguntar por qué son 4 esferas del dragón? Todas las que conozco son 7. ¿Cómo sabes eso?, preguntaría Parky. Goku le daría los detalles a Parky sobre las esferas del dragón de la Tierra, de Namek y las superesferas del dragón. Parky no lo podía creer. Es increíble, pensé que el planeta Namek había perecido, pero veo que uno de los namekianos logró sobrevivir, diría Parky. Yo partí del planeta Namek hace muchos años, cuando un extraño fenómeno atmosférico amenazó el planeta. Desafortunadamente, no tenía los conocimientos necesarios sobre las esferas del dragón, y creé estas, con lo poco que sabía. Vaya, imagino que debe ser muy difícil para ti, diría Goku. Sí, en especial porque solo son 4 esferas del dragón, diría Parky. Para que lo tengas claro, mientras más esferas del dragón haya, los efectos negativos de sus deseos se ven reducidos. Mientras menos, los efectos serán peores. Creo que lo mejor será guardarlas para que nadie las use, diría Goku. No, espera, detendría Parky. Si te vas de aquí, Freezer regresará. Tienes que pedir un deseo para estar tranquilo por un año. Pero podrías pedir un deseo tú mismo, diría Goku. ¿Estás loco? Nunca un Kami-sama puede pedir deseos con las esferas del dragón que uno mismo creó. Eso sería un pecado imperdonable, diría Parky. Hazlo tú. A pesar de que sean solo 4 esferas, sus deseos son muy poderosos, pero con efectos negativos, diría Goku seriamente. Sí, y será peor si lo pide Freezer, diría Parky. Vamos, tiene que haber algo en el fondo de tu corazón que siempre hayas deseado. Goku quedaría pensativo por un buen momento y se le ocurriría el deseo que pedir. Ahora que lo dices, nunca vi a mis padres. Me gustaría verlos al menos por un día, diría Goku. Puedes revivirlos para siempre. Si vas a pedir un deseo, hazlo bien, diría Parky. ¿Y cuál es el efecto negativo?, preguntaría Goku. Está bien, te lo diré, diría Parky. El efecto negativo es el deterioro del planeta. Cada deseo le quita años de vida, por decirlo de alguna manera. No podría ser responsable de algo como eso, diría Goku. Ese mismo deterioro se produciría si es Freezer quien pide su deseo. Al menos, hazlo tú por una buena causa, diría Parky. Está bien, lo haré, diría Goku. Goku tomaría las 4 esferas del dragón y llamaría al dios dragón con las instrucciones de Parky. El dios dragón haría su aparición. Era igual al dios dragón de la Tierra, pero más pequeñito. En ese momento Bills estaba durmiendo, pero abriría los ojos de golpe. ¿Qué es esta sensación tan extraña?, se preguntaría Bills al sentarse. Whis llegaría al instante a la habitación de Bills. Señor Bills, imagino que sintió lo mismo que yo, diría Whis. Es como si el universo entero se hubiese desbalanceado, diría Bills. En el planeta Min, el dios dragón estaba listo para que le pidan el deseo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Puedo cumplir cualquier cosa?, preguntaría el dios dragón. Deseo que revivas a mis padres, Bardock y Jin, pediría Goku. Ese deseo es muy fácil de cumplir, diría el dios dragón. Los ojos del dios dragón brillarían, mientras que Bardock y Jin se materializarían frente a Goku. No lo puedo creer, diría Goku asombrado. ¿De verdad son mis padres? ¿Qué está pasando?, preguntaría Jin. No lo entiendo. Lo único que recuerdo es a Freezer destruyendo el planeta, diría Bardock. Parky observaría unos árboles. Vería cómo estos perderían algunas de sus hojas. Al menos fue un buen deseo, pensaría Parky. ¿De verdad ustedes son mis padres?, preguntaría Goku desconcertado. ¿Padres? ¿Qué quieres decir?, preguntaría Jin. ¿En dónde estamos y quién eres tú? Luego Jin reconocería el cabello de Goku. Era igual al del pequeño Kakaroto al que había despedido. Después observaría a Bardock. No tenía duda alguna de que el parecido era asombroso. No puedo creerlo. ¿Tú eres Kakaroto?, diría Jin asombrada. ¿Qué?
¿Kakaroto? Diría Bardock asombrado. No es posible. Kakaroto era solo un niño. Goku no podría reaccionar. No tenía palabras para decir lo que sentía. Estaba viendo a sus padres frente a él por primera vez. Yo... Solo diría Goku sin saber qué más decir. Ustedes fueron revividos por su hijo luego de muchos años, diría Parky al intervenir, ya que se había dado cuenta que Goku no diría más nada. ¿Revivirnos? ¿De qué hablan? Preguntaría Bardock. Luego Bardock recordaría la enorme bola de ki que iba hacia ellos. Ya lo recuerdo. Freezer, diría Bardock desconcertado. No se preocupen, Freezer no les hará daño nunca más, diría Goku. Ya me he encargado de él. ¿De qué estás hablando? Diría Bardock desconcertado. Creo que será mejor que se pongan al tanto. Tienen mucho que hablar, diría Parky con una gentil sonrisa. Parky los invitaría a su hogar. De esa manera Goku les contaría a sus padres todo lo que había pasado. Desde que Goku huyó del planeta Vegeta hasta ese momento en que los revivió con las esferas del dragón. También pondría al tanto a Parky, ya que desconocía de todos esos eventos. No puedo creerlo. ¿De verdad eres tan fuerte? Preguntaría Bardock. Ni te lo imaginas, diría Goku. Aún no puedo creer que hayan revivido a Freezer. Ese sujeto es un tirano, diría Jin. No te he dado bien los detalles, pero créeme, sin él no habría universo, diría Goku. Pero sigue vivo, diría Bardock. No te preocupes por él, acabo de derrotarlo, diría Goku. ¿Acabas? Hijo, ¿acaso Freezer estuvo aquí? Diría Jin preocupada. Parece que son muchas cosas en poco tiempo para asimilar. Intervendría Parky. Será mejor que vayan al hogar de Goku y se pongan al tanto. Espera un momento. Ese bastardo de Freezer sigue vivo y no podemos permitirlo, diría Bardock. ¡Demonios! ¿Cómo no pensé eso antes? Se preguntaría Goku. Parky tocaría las frentes de Bardock y Jin, y estos quedarían desmayados. «Oye, ¿qué les hiciste?», preguntaría Goku molesto. «No te preocupes, solo los puse a dormir», diría Parky. «Será mejor que los lleves a tu hogar. Necesitan algo de tiempo para asimilar todos los años de ausencia». «Sí, supongo que tienes razón», diría Goku al comprender a Parky. Goku llevaría a sus padres al interior de la nave y avisaría a Bulma que regresaría. ¿Todo está en orden?, preguntaría Bulma. «Tengo algunas noticias, pero ya lo sabrás cuando llegue», diría entre risas Goku. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba inquieto, y Whis descubriría la razón de lo que sentían. «Ya lo encontré», diría Whis. «¿Qué fue lo que pasó?», preguntaría Bills. «Parece que hay otras esferas del dragón, pero están incompletas», diría Whis. «¿A qué te refieres con incompletas?», preguntaría Bills. «Solo son 4 y han pedido un deseo», explicaría Whis. «Y no se imagina quién fue». «¿Quién?», gritaría Bills fuera de sí. «Ni más ni menos que el mismísimo señor Goku», diría Whis esperando para ver la reacción de Bills, el dios de la destrucción del universo 7. Goku estaba en viaje a la Tierra. A pocos minutos de llegar, Bardock y Guiné despertarían. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntaría Guiné con los ojos entreabiertos. «Rayos, mi cabeza me está matando», diría Bardock. «Papá, mamá, al fin despiertan», diría Goku alegre. ¿Qué está pasando?, preguntaría Guiné. «No se preocupen, estamos por llegar a casa», diría Goku. «Estamos en camino al planeta Tierra. Es el planeta al que te enviamos», diría Bardock al recordar el momento en el que salvó al pequeño Goku. Finalmente Goku regresaría a la Tierra, precisamente a la Corporación Cápsula. Bulma lo estaba esperando, pero se llevaría una gran sorpresa. Goku, ¿quiénes son ellos?, preguntaría Bulma, en especial al notar a alguien similar a Goku. «Bulma, te presento a mis padres», diría Goku. ¿Padres?, diría Bulma. «Nuestro hijo nos habló mucho de ti. Dijo que fuiste su primera amiga», diría Guiné. Bulma pondría los ojos en blanco y caería desmayada por la impresión. «Bulma», diría Goku preocupado. Minutos más tarde Bulma despertaría. Creía que todo era un sueño, pero luego vería a Goku junto a sus padres. «Dime que no es cierto», diría Bulma. «Bueno, lo es», diría Goku entre risas. Goku le contaría a Bulma lo que había pasado en el planeta Min, en especial el tema de Freezer. «Vaya, ese granuja no deja de intentar con sus fechorías», diría Bulma. «No te preocupes, le he dado una lección», diría Goku. «Por cierto, es hora de ir a casa. Quiero darles la noticia a Milk y a los demás». «Claro, pronto organizaré una comida entre todos para celebrarlo», diría Bulma.
Eso me parece genial, diría Goku alegre. Goku, por cierto, ¿sabe Bills de esto? Preguntaría Bulma. Lo sabrá cuando organices esa celebración. Ahora nos tenemos que ir. Nos vemos, diría Goku. Nos vemos. Se despediría Bulma, aunque estaba aterrada de lo que podría llegar a pensar el señor Bills por el deseo de Goku. Minutos más tarde, Goku llegaría con sus padres a su hogar. Milk, tengo una sorpresa, Goku, diría Goku. ¿dónde diablos estabas? Dejaste el campo sin cosechar. Eres un pésimo esposo. ¿Cómo piensas ser un ejemplo para tu nieta? Diría Milk furiosa. Milk, por favor, no me avergüences delante de mis padres, pediría Goku. No me interesa, tienes que ser más responsable, sobre todo... ¿Tus padres? Diría Milk confundida. Así es, reviví a mis padres. Ven que te los presento, diría Goku. Milk observaría a Bardock y Guiné con atención. Sus ojos se pondrían en blanco y caería desmayada. Milk, ¿qué te pasa?, preguntaría Goku preocupado. Creo que las mujeres de la Tierra se desmayan con facilidad, diría Bardock. Minutos más tarde, Milk despertaría. Vaya, al fin despiertas, diría Goku. Goku, ¿qué fue lo que pasó? Preguntaría Milk. Mira, luego te contaré cómo. Ahora quiero que conozcas a mis padres, diría Goku. Ellos son Bardock y Guiné, Un gusto, señora. diría Guiné. Es un placer, diría Bardock con frialdad. No puedo creerlo. Eres igual a mí, Goku. Diría Milk asombrada. Bueno, de tal palo tal astilla. Diría Guiné. Los padres de Goku se conocerían mejor con Milk, pero no todo sería paz y amor. Freezer estaba furioso por lo que había pasado. Esas esferas del dragón eran su esperanza. Maldición. Ese tipo de esferas del dragón eran las únicas que podían cumplir mi deseo, diría Freezer. Berry Blue rápidamente le preguntaría a Freezer cuál sería su deseo. Oh, eso será un gran secreto. Cuando llegue el momento lo sabrás. Sonreía Freezer. Creo que por ahora lo mejor será esperar a que las aguas se calmen, diría Freezer. Días más tarde, Bills y Whis llegarían a la Tierra. El dios de la destrucción estaba furioso con Goku. Por algún motivo ese deseo había provocado algo más que solo desgastar un planeta. Hasta el mismo dios de la destrucción y su ángel habían sentido las consecuencias. Whis, búscalo, diría Bills. Como ordene, señor, diría Whis. Whis usaría su báculo. Vería a Goku con todos sus amigos. Se estaba llevando a cabo aquella celebración que Bulma había prometido. Vaya, parece que están festejando el deseo de Goku, diría Whis. Y esos dos desgraciados no nos invitaron. Era de pensar que nos lo iban a ocultar, diría Bills molesto. Bills y Whis llegarían a la fiesta en la corporación Cápsula de sorpresa. Nuestros amigos quedarían aterrados por la llegada del dios de la destrucción, menos Goku, quien era el más inocente de todos, y nunca pensaría que Bills se molestaría por ese deseo. ¿Con qué una fiesta? Y no nos invitaron, diría Bills seriamente. Oiga, señor Bills, ¿de qué habla? Si le dije a Bulma que los invitara, diría Goku. ¿En serio?, preguntaría Bills al observar a Bulma. Rayos, no quise invitarlos para evitar un problema y vinieron de todas maneras. Pensaría Bulma aterrada. Sabía que esto traería problemas, pensaría Vegeta. Señor Bills, llegó justo a tiempo, diría Goku. Quiero presentarles a mis padres. Bardock y Guiné pasarían al frente. El silencio gobernaría el lugar. El rostro de Bills generaba terror. Nuestro hijo nos ha hablado mucho de usted. De verdad que lo admira mucho. Diría Guiné. ¿De verdad?, diría Bills algo avergonzado. Kakaroto dice que usted es el más fuerte del universo. Esa fuerza lo motiva a ser más fuerte, diría Bardock. Veo que me tiene más respeto del que pensaba, diría Bills orgulloso. No puede ser que lo hayan comprado tan fácil, pensaría Whis. Nuestros amigos seguirían con la celebración como si nada. Bills no tomaría alguna medida contra Bardock y Guiné. Hasta les había caído bien, aunque la hora de partir había llegado. Señor Bills, será mejor que hable con el señor Goku por lo que vinimos, diría Whis molesto. No son tan malos sujetos después de todo. Además, Goku ya nos contó cómo evitó que Freezer pida su deseo. No fue tan malo, diría Bills. Pero esas esferas del dragón no deben usarse de nuevo. Lo sabe muy bien, diría Whis. No te preocupes, hablaremos con él, diría Bills. Señor Goku, venga un momento, por favor, llamaría Whis. Goku se apartaría de todos para hablar con ellos. Espero que todo esté bien, diría Goku. Más o menos, diría Bills. No me digan que es por revivir a mis padres, diría Goku. Ellos son buenas personas y no le harían daño a nadie. No se trata puramente de tus padres, sino del uso de esas esferas del dragón, diría Bills.
no lo entiendo, diría Goku confundido. Señor Goku, cada deseo de esas esferas del dragón trae calamidades al universo 7, diría Whis. ¿Qué? No puede ser cierto. Si el Kamisama de ese planeta me dijo que solo perjudicaba al planeta donde vive, diría Goku. Y ese es el planeta Min. Obviamente ese Kamisama no conoce más nada que su propio planeta, diría Whis. Señor Goku, esto es serio. Los deseos que son de esferas del dragón, que son menos de 7, consumen cosas del universo para crear los deseos. No como el resto de las esferas del dragón. No puedo creerlo. Pero si pedí ese deseo para garantizar que Freezer no regresara y pidiera algo malo, diría Goku. Esas esferas consumen la vitalidad del universo para cumplir ese deseo. Y lo que lo hace más grave es que son muy poderosas. Pueden cumplir deseos que otras esferas del dragón no pueden, diría Whis. Eso significa que se tira mucho por poco. ¿Qué tanto daño le he hecho al universo con mi deseo?, preguntaría Goku. Digamos que el 5% del universo se ha apagado, diría Whis. No puede ser cierto. Todo esto es mi culpa, diría Goku apenado. Bueno, digamos que no lo sabía, pero ahora lo sabe, diría Whis. Tenemos un año para ver qué hacer con esas esferas del dragón. Mientras tanto, disfruta de tus padres, diría Bills. Whis y Bills se irían dejando a nuestros amigos en paz. Pensé que iba a ser más estricto, pero veo que se ha ablandado, diría Whis decepcionado del dios de la destrucción. No es para tanto. Los padres de Goku me cayeron bien. Además, lo hizo para controlar a Freezer. Ahora tenemos un año de tranquilidad gracias a eso. Luego veremos qué medidas tomar, diría Bills. Todos regresarían a sus casas. Goku llevaría a sus padres con él, ya que vivirían juntos de mientras. Esa noche todos disfrutarían de una gran cena. Milk debería de cocinar más que de costumbre, ya que el estómago de Bardock era igual que el de Goku. No lo puedo creer. Estoy viendo dos Gokus, diría Milk asombrada al ver los platos que se apilaban. No se preocupen, yo la ayudaré a limpiar, diría Guiné. Oh, querida, eso sería de gran ayuda, diría Milk. Mientras tanto, la nave nodriza de Freezer estaba por llegar al planeta Namek, pero Berry Blue le diría a Freezer que no parecía buena idea lo que estaban a punto de hacer. No te preocupes, toma esto como un experimento, diría Freezer. La nave de Freezer se haría visible en el cielo. Los namekianos la reconocerían al instante. Sin dudarlo, como lo tenía planeado el pueblo Namekusei, llamarían a Bulma para darles la noticia gracias a unos radares que le facilitaron en caso de emergencia. Bulma recibiría el aviso despertándola a ella y a Vegeta. ¿Qué es eso?, preguntaría Vegeta. Es el comunicador de los namekianos. Les dije que lo usaran en caso de emergencia, diría Bulma. Bulma contestaría la llamada y sería notificada de la aparición de Freezer. ¡Ese insecto! ¡Hay que eliminarlo de una buena vez por todas!, diría Vegeta. Hay que buscar a Goku. Él puede llevarte con la teletransportación, diría Bulma. Goku roncaba con gran fuerza. Estaba profundamente dormido. De pronto un temblor lo haría despertar al igual que todos los demás. ¿Qué pasó?, preguntaría Goku. Goku saldría fuera junto con todos. Vegeta estaba allí. ¡Rápido, Kakaroto! Freezer ha llegado al planeta Namek, diría Vegeta. ¡Ese maldito!, diría Goku furioso. Hijo, iré contigo, diría Bardock. No seas tonto, hay mucha diferencia de poder. Quédate aquí, diría Goku. Goku tomaría a Vegeta y con la teletransportación llegaría fácilmente al planeta Namek gracias al ki de Freezer. Goku y Vegeta llegarían antes de que Freezer intentara algo. No me digas que ahora quieres las esferas del dragón de aquí, diría Goku seriamente. Vaya, pero si son mis amigos Goku y Vegeta, diría Freezer. Cállate, insecto, no me hagas que te patee el trasero, diría Vegeta fuera de sí. Freezer, será mejor que te vayas de aquí, diría Goku. Nada de eso, se quedará para que lo acabemos, así regresa al infierno, diría Vegeta. ¡Qué descortesía! Uno que solo viene de visita es tratado así, sonreía Freezer burlándose de Goku y Vegeta. Mientras tanto, en la Tierra, Guiné y Bardock quedarían despiertos en la noche. No podrían volver a dormir. No se preocupen, todo saldrá bien. Goku es muy fuerte. Además, está con Vegeta, diría Milk. Sigue siendo Freezer. Ese sujeto no tiene límites a la hora de masacrar a los demás, diría Bardock. Fuera del hogar de Goku, varios soldados de Freezer estaban rodeando la casa. Cada uno de ellos sabían que tenían una misión muy importante, pero Bardock
Sentiría una sensación extraña. Cariño, ¿qué sucede? Preguntaría a Guiné. Quédense aquí dentro. Pediría Bardock. No demoraré. Bardock saldría afuera. Podía darse cuenta que estaba siendo vigilado. Dejen de esconderse como unos cobardes. Sé que están allí, diría Bardock seriamente. De pronto, muchos de los soldados de Freezer se harían presentes rodeando a Bardock. Bardock estaba rodeado de los soldados de Freezer. Sabía que ellos no venían con buenas intenciones. Si me buscan para trabajar, estoy retirado, diría Bardock. Oh, no te preocupes. No necesitamos que trabajes con nosotros, diría un soldado. Tú eres nuestra mercancía. No puedo creerlo, son los soldados de Freezer. Diría Guiné aterrada al ver desde la ventana. Quédate aquí, es peligroso. Diría Milk. No puedo ver cómo lastiman a mi esposo. Diría Guiné. Todos los soldados de Freezer se lanzarían hacia Bardock. Comenzarían a atacarlo con todo lo que tenían. Bardock era mucho más fuerte que cada uno de ellos, pero la gran cantidad de enemigos a la que se enfrentaba era un problema. Bardock derrotaría a los primeros soldados con facilidad, pero cada tanto recibía un ataque, aunque no era muy fuerte. Poco a poco Bardock se iría agotando. Sus movimientos irían perdiendo efectividad mientras se agotaba. En un momento Bardock estaba agitado por el esfuerzo. Solo había derrotado a la mitad de los soldados. Estaba rodeado por al menos 10 de ellos. Demonios, a este ritmo me ganarán, pensaría Bardock. Ríndete, tenemos órdenes de llevarte con vida, diría uno de los soldados. ¡Jamás!, gritaría Bardock elevando su ki. Bardock se lanzaría hacia uno de los soldados, lo noquearía de 2 golpes, pero el resto se abalanzaría hacia él. Entre todos limitaban sus movimientos. Bardock crearía una explosión de ki, lograría quitarse a todos de encima, pero eso le había costado mucha energía. Bardock caería de rodillas. Estaba muy cansado. Uno de los soldados apuntaría a Bardock por la espalda para atacarlo con un rayo de ki, pero antes de lograrlo sería derribado por una patada de Guiné. Ya es suficiente, diría Guiné furiosa. Guiné, estás loca. Entra a la casa, diría Bardock. Mira tu estado, no puedo dejarte pelear solo, diría Guiné. El soldado que había sido atacado por Guiné se levantaría de nuevo. Llegaría a Guiné con un golpe de puño. Guiné gritaría por el ataque. Bardock se mostraría furioso, elevaría su ki a gran nivel. Pronto Bardock está frente al sujeto. El soldado lanzaría un golpe de puño, pero Bardock lo sujetaría con la mano y le aplicaría una llave que le torcería la muñeca. Luego Bardock patearía al sujeto en el pecho. El soldado tosería sangre y pondría los ojos en blanco. Guiné, quédate detrás de mí, diría Bardock. No voy a dejarte solo. Estamos juntos en esto, diría Guiné. Bardock y Guiné sonreían. Ambos elevarían su ki al máximo. Aunque Guiné no fuera tan fuerte como Bardock, su ayuda le venía en beneficio. Entre ambos lucharían con los soldados restantes, logrando derrotarlos, aunque ambos estaban agotados. Dios mío, ¿están bien? Preguntaría Milk nerviosa al salir a asistirlos. Sí, solo necesitamos descansar, diría Bardock. Uno de los soldados de Freezer recobraría el conocimiento. Apuntaría su arma a Guiné y lanzaría un rayo de energía. Bardock se daría cuenta a tiempo y empujaría a Guiné, pero desafortunadamente Bardock recibiría el ataque directamente en el pecho, justo en su lado derecho. ¡Bardock!, diría Guiné aterrada. Bardock caería al suelo inconsciente, perdiendo gran cantidad de sangre. Guiné al instante lanzaría un rayo de ki hacia el soldado. Lo asesinaría en el momento. Luego, Milk y Guiné entrarían a Bardock y vendarían su herida. Aún estaba vivo, pero era una herida seria. Bardock no reaccionaba, respiraba con dificultad. Tenemos que curarlo de alguna manera, diría Guiné entre llantos. No te preocupes, llamaré a los demás, diría Milk. Mientras todo eso sucedía, Goku y Vegeta estaban frente a Freezer. Freezer, vete de aquí, deja de causar problemas, diría Goku. Vaya, creo que tendré que rendirme con esto de las esferas del dragón. ¡Qué desgracia!, diría Freezer de manera falsa. ¿Acaso te burlas de nosotros?, preguntaría Vegeta furioso. Nada de eso. No tiene caso buscar las esferas del dragón. Si cada vez que lo hago, ustedes están ahí, diría Freezer. Será mejor renunciar a ellas. Eso no te lo permitiré, diría Vegeta al transformarse en Super Saiyajin Blue. Vegeta se lanzaría con todo hacia Freezer, pero Goku lo detendría al colocarse frente a él. Espera, Vegeta, diría Goku. No me digas que quieres dejarlo ir de nuevo, diría Vegeta.
Reacciona, esto es una trampa, diría Goku. ¿De qué hablas? Preguntaría Vegeta confundido. Solo observa la situación. ¿No te parece muy fácil cómo se rindió? Ni siquiera parece molesto, diría Goku. Freezer se acercaría a su nave. Quedaría en la entrada esperando la acción de Goku y Vegeta. Tienes razón, diría Vegeta. Freezer, si me llego a enterar que esto es alguno de tus planes, nadie te salvará de mi ira, diría Goku. Gusano asqueroso, diría Freezer furioso, pero al instante se calmaría. Como sea, piensa lo que quieras. Freezer se iría de allí dejando al planeta Namek. Luego Goku y Vegeta regresarían a la Tierra, justo unos minutos después del encuentro que tuvieron Bardock y Guiné con los soldados de Freezer. ¿Qué pasó?, preguntaría Goku aterrado al ver a su padre moribundo. Los soldados de Freezer nos atacaron. Tu padre recibió una herida letal, diría Guiné. ¡Maldición!, diría Vegeta furioso. El hogar entero temblaría por el ki descontrolado de Goku. Kakaroto tenía razón. Freezer nos sacó de la Tierra para descuidar a sus padres, pensaría Vegeta. Goku desaparecería con la teletransportación. Llegaría a la torre de Karin. Karin, dame las semillas del ermitaño, diría Goku alterado. ¿Qué sucede?, preguntaría el maestro Karin. ¡Que me las des!, diría Goku fuera de sí. Espera, Goku, trata de tranquilizarte, diría el maestro Karin. Rápido, no tengo tiempo. Mi padre está a punto de morir. Goku, no sé cómo decírtelo, pero no tengo más semillas del ermitaño. Aunque no lo creas, tardan años en crecer, diría el maestro Karim. No habrá semilla hasta dentro de 3 años. ¡Rayos!, diría Goku furioso. Goku volaría a toda velocidad, llegando al templo de Kamisama. Allí se encontraría con Dende. «Dende, ven conmigo», diría Goku. Goku tomaría a Dende de la mano. Sin dejarlo reaccionar, usaría la teletransportación directo a su casa. «¿Dónde estamos?», preguntaría Dende observando hacia todas partes. «Cura a mi padre antes de que le pase algo», diría Goku. Dende observaría a Bardock. Estaba agonizando. «Cielo santo, está por morir», diría Dende. «¡Rápido!», diría Goku sin paciencia. «Sí», respondería Dende. Dende colocaría sus manos sobre Bardock, pero quedaría paralizado. No puede ser», diría Dende. «¡Cúralo de una vez!», exigía Goku. «Señor Goku, no puedo. Su padre ha muerto», diría Dende. «¡No es cierto!», diría Goku furioso. «Lo siento, murió justo cuando estaba por curarlo. Si hubiera llegado 2 segundos antes, lo habría salvado», diría Dende. Goku vería a su padre muerto y saldría de su hogar sin decir nada. Guiné se recostaría sobre el cuerpo de su esposo. Se quebraría en llanto. «¿Sabes? Esa elección de palabras fue algo estúpido», diría Vegeta. «Me di cuenta después, lo siento», diría Dende. Goku llegaría a la casa de Bulma. A pesar de la hora, estaba levantada, ya que esperaba a Vegeta. «Goku, ¿qué sucede?», preguntaría Bulma. «Necesito las esferas del dragón», diría Goku. «¿Acaso sucedió algo con Freezer?», preguntaría Bulma. «Freezer nos tendió una trampa. Fue hasta el planeta Namek solo para distraernos y atacar a mis padres», explicaría Goku. «Necesito las esferas del dragón para revivir a mi padre». «Entiendo, las tengo en el laboratorio. Ven conmigo», diría Bulma. Bulma iría con Goku por las esferas del dragón, mientras que Freezer analizaría sus planes. Very Blue, necesito noticias de la Tierra, diría Freezer. «Nuestros soldados murieron en el ataque, pero uno de ellos logró herir de gravedad a Bardock. Dudo mucho que haya sobrevivido a ese ataque», diría Very Blue. Rayos, tenían que ir por la mujer Saiyajin. Era más fácil de matar, diría Freezer. «El último soldado en pie atacó a Hine, pero Bardock la salvó poniéndose en su lugar. Créame, de seguro está muerto», diría Very Blue. Excelente. Sonreía Freezer. Pronto será el mismo Goku el enemigo de Bills. Minutos más tarde, Goku tenía las esferas del dragón fuera y luego invocaría a Shenlong. Vegeta llegaría en ese momento. «Kakaroto, ¿qué planeas hacer?», preguntaría Vegeta. «Revivir a mi padre, ¿que no es obvio?», diría Goku de mal humor. Dime, ¿cuál es tu deseo? Puedo cumplir cualquier cosa, diría Shenlong. «Deseo que revivas a mi padre», diría Goku. Lo siento, no puedo cumplir ese deseo, diría Shenlong. «No es posible. Dijiste que puedes cumplir cualquier cosa», respondería Goku. Bardock había muerto hace muchos años.
Aunque fuera revivido hace poco, no puedo realizar esa acción porque no tengo los poderes suficientes. Diría Shenlong. Bardock solo podrá ser revivido por las superesferas del dragón o las esferas del dragón del planeta Min. Pero lógicamente, esto último será a un gran costo. ¡Demonios!, diría Goku irritado. Goku saldría volando. No quería saber nada con nadie. Había perdido a su padre que no llevaba mucho tiempo de vivo. En cuanto encuentre a Freezer lo mataré, pensaría Goku. Goku se detendría, llevaría sus dedos a su frente y buscaría el ki de Freezer, pero no lo encontraría por ninguna parte. ¡No es posible!, diría Goku. Goku comenzaría a teletransportarse a distintos planetas, con la esperanza de que al moverse por el universo 7 pudiera encontrar el ki de Freezer. Pero no había caso, no importaba qué tanto recorriera, Goku no lo detectaba. No puede ser cierto que haya bajado su ki, ese desgraciado aprendió a hacerlo, diría Goku. Freezer estaba con su nave en los límites del universo 7, su plan había salido a la perfección. Gran Freezer. Bardock murió y Goku no pudo revivirlo con las esferas del dragón de la Tierra, diría Very Blue. Genial, ahora ni siquiera cuentan con ellas, diría Freezer. ¿Qué tal si Goku no se encuentra? No creo que lo perdone por esto, diría Very Blue. No, nada de eso. La barrera de energía de esta nave bloquea cualquier tipo de energía biológica. No podrá detectar nuestro ki. Además, estamos en un lugar tan distante que le será imposible encontrarnos, explicaría Freezer. Nos quedaremos aquí por un año, sin hacer nada. Mientras tanto, Goku esperará el año para poder usar las esferas del dragón del planeta Min. Eso será una perdición. Bills no lo permitirá, y no podrán responsabilizarme a mí si se pelean entre ellos. Fue un buen plan, Gran Freezer, pero nuestro imperio podría sufrir por la inactividad, diría Very Blue. Nos las arreglaremos del mismo modo que lo hicimos al destruir a los Saiyajin. Un año de inactividad no será nada. Recuerda cómo estuvieron las tropas mientras estuve muerto, diría Freezer. Goku regresaría a su casa con las esperanzas rotas. No pudo revivir a su padre, ni mucho menos encontrar a Freezer. Al ver a su madre la abrazaría con fuerza y le pediría disculpas. Lo siento, mamá, fue una trampa de Freezer y las esferas del dragón no funcionaron, diría Goku. ¿Qué tal esas esferas del dragón que usaste en el planeta Min?, preguntaría Jiné. Goku no se atrevería a contestar. Sabía que el uso de esas esferas traería perjuicios al universo 7, aunque también era su única alternativa. Minutos más tarde, Goku llegaría al planeta de Bills. Señor Goku, ¿qué lo trae por aquí?, preguntaría Whis. Whis, necesito pedirte un enorme favor. Quiero que me ayudes a recolectar las superesferas del dragón, pediría Goku. ¿Cuál es el motivo?, preguntaría Whis. Mi padre fue atacado y murió. Necesito revivirlo, diría Goku. Nada de eso, diría Whis seriamente. Pero, ¿por qué no?, preguntaría Goku. Porque las esferas del dragón son las más poderosas de los 12 universos. No voy a malgastar su uso en un mortal, diría Whis. Vamos, Whis, no puedes hacer eso conmigo, diría Goku furioso. Dije que no, y es mi última palabra, diría Whis, quien se veía algo enojado. Eso haría que Goku se pusiera un poco nervioso y preocupado. Goku trataría de convencer a Whis, pero le sería imposible. Vamos, Whis, solo es un favor, diría Goku. Son superesferas del dragón que pueden revivir un universo, y usted quiere usarlas para revivir a una persona sola, diría Whis. Ni modo, creo que tendré que reflexionar sobre su egoísmo. ¿Qué sucede aquí?, preguntaría Bills al llegar y notar la discusión. Bills, por favor, haz entrar en razón a Whis, pediría Goku. Freezer me puso una trampa y mi padre murió. Tengo que revivirlo, pero Whis no me quiere ayudar con las superesferas del dragón, porque dice que son muy importantes como para revivir a una sola persona. Whis, ¿eso es cierto?, preguntaría Bills. En efecto, respondería Whis. Pues Whis te dijo algo acertado. Las superesferas del dragón no pueden usarse en deseos tan egoístas, diría Bills. Vamos, Champa y tú compitieron por ellas por un torneo, diría Goku. Eso fue distinto. Y recuerda, con mi deseo reconstruí un planeta entero. Eso significa millones y millones de vidas, diría Bills. Pero es la única manera, diría Goku.
Lo hubiera pensado antes de dejar a Freezer con vida. Acaba de revivir 2 seres de la raza que intentó exterminar. Diría Whis. Era evidente que haría algo como esto. No puedo creer que no me quieran ayudar, diría Goku triste. Goku, te lo advierto. No se te ocurra usar las esferas del dragón del planeta Min. Aún tenemos que pensar qué hacer con ellas, diría Bills. Si hubiera tenido eso en mente, no me tomaría la molestia de discutir con ustedes, diría Goku. Al menos tengo a mi madre. No pasa nada. Goku se iría del planeta de Bills al darse por vencido. ¿Qué opinas?, preguntaría Bills. Sería algo tonto usar las superesferas del dragón en un deseo como ese, diría Whis. Sí, lo sé, pero me refiero a qué opinas de las esferas del dragón del planeta Min. Temo que Goku quiera utilizarlas ni bien se cumpla el año, diría Bills. Pues creo que debería estar atento a ello, diría Whis. Otro uso de esas esferas y podría llamar la atención de Zenosama. Y nadie quiere que pase eso. Sí, tienes razón, diría Bills. Jiné se quedaría viviendo con Goku. El cuerpo de Bardock sería conservado en una cápsula criogénica, otorgada por Bulma por pedido de Goku. Kakaroto, hijo, ¿qué sucede con las esferas del dragón?, preguntaría Jiné. Las esferas del dragón de la Tierra no pueden revivir a mi padre porque no son lo suficientemente poderosas, diría Goku. Pero, ¿y las del planeta Min?, preguntaría Jiné. Goku no sabía qué responder. No quería usar esas esferas del dragón por lo peligrosas que eran para el universo, pero poco a poco se veía tentado a hacerlo. Las usamos hace poco. Necesitamos esperar un año para poder usarlas de nuevo, diría Goku. Goku no quería decirle la verdad a Jiné. No quería dejarla con la culpa de lo que había costado revivirla a ella y a su padre. Prométeme que me lo traerás de vuelta. Es lo único que me queda de mi tierra, pediría Jiné. Claro, lo prometo, diría Goku. Goku se quedaría en la Tierra viviendo una vida normal, pero ahora con su madre en su casa. Aún así, durante ese tiempo, no descuidaría su entrenamiento. Finalmente el año se cumpliría. Las esferas del dragón del planeta Min habían regresado a la normalidad, pero Goku, a pesar de saberlo, no haría nada en el momento. Goku estaría trabajando toda la mañana en el campo. Sabía que no podía revivir a su padre de esa manera, pero la idea comenzaba a torturar su mente. ¡Demonios! Siento que estoy a nada de hacerlo, pero no puedo, diría Goku a sí mismo. De pronto Jiné llegaría volando. Esto no puede estar peor, pensaría Goku al ver a su madre. Hijo, qué bueno que te encuentro, diría Jiné. Hola mamá, saludaría a Goku con normalidad. Kakaroto, ¿sabes qué día es hoy?, preguntaría Jiné. No lo sé, ¿es tu cumpleaños?, preguntaría Goku haciéndose el desentendido. Kakaroto, por favor, es el día que las esferas del dragón del planeta Min regresaron a la normalidad, diría Jiné. Oh, había perdido la cuenta, diría Goku. ¿Qué esperas? Por el amor de Dios, no he dormido en paz esperando este día, diría Jiné molesta. El corazón de Goku se rompería en miles de pedazos por las palabras de su madre. Hijo, no me digas que no quieres revivir a tu padre, diría Jiné. Madre, iré hasta allí ahora mismo, diría Goku. Goku tomaría coraje, y a pesar de no ser la mejor decisión, lo haría. Goku buscaría el radar del dragón en su casa, y con la teletransportación encontrando el ki de Parky, e iría hasta allí. Espero no arrepentirme de esto, pero salvé el universo en más de una ocasión. Me lo merezco, diría Goku. Goku, sin perder el tiempo, comenzaría a buscar las esferas del dragón. Como solo existían 4, le sería más rápido. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba durmiendo. Whis debería despertarlo. Señor Bills, despierta ya, diría Whis. ¿Qué quieres?, preguntaría Bills de mal humor por la forma en que fue despertado. Señor Bills, por el amor de Dios, se quedó dormido. ¿No sabe qué día es hoy?, preguntaría Whis. Luego me dices, voy a seguir durmiendo, diría Bills al darse la vuelta. Es el día que las esferas del dragón, decía Whis. Es verdad, diría Bills al saltar de la cama. Rápido, Whis, deja de perder el tiempo. Tenemos que ir hasta el planeta Min. Whis y Bills irían cuanto antes al planeta Min. Goku poseía 3 esferas del dragón en ese momento. ¡Qué bien, ya solo me queda una!, diría Goku. Goku observaría el radar con atención. Partiría vuelo cuanto antes. Pero justo antes de llegar a la esfera del dragón, Whis y Bills aparecerían en su camino. ¿A dónde tan rápido?, preguntaría Bills. ¡Maldición!, diría Goku. Señor Goku, pensé que habíamos hablado sobre este tema, diría Whis. Oigan, sé que lo prometí, pero no puedo dejar a mi padre muerto. Sería desperdiciar mi deseo anterior.
diría Goku. Aún así cometiste la traición al mentirnos de esa manera, diría Bills. Parky llegaría al sentir la presencia de los dioses. Él también estaba atento a las esferas del dragón. ¿Qué sucede aquí?, preguntaría Parky. Tú debes ser el Kamisama de este planeta, diría Bills seriamente. Disculpe, ¿quiénes son ustedes? ¿Acaso también buscan las esferas del dragón? Preguntaría Parky. Él es Bills, el dios de la destrucción, y Whis, su ángel, diría Goku seriamente. ¿Dios de la destrucción? ¿Ángel? Preguntaría Parky aterrado. Vaya, al menos sabe quiénes somos, diría Bills. Imagino que eres consciente del peligro que estas esferas del dragón traen, diría Bills. Lo sé, su uso perjudica el planeta. Por eso le pedí al señor Goku que las use hace un año, porque Freezer las quería usar para asuntos egoístas, diría Parky. Viejo tonto, tus esferas del dragón alteran todo el universo, diría Bills furioso. El uso de hace un año consumió el 5% de los recursos del universo, diría Whis. No es posible. Jamás imaginé que pasaría algo como eso, diría Parky aterrado. Goku, ¿qué haces con las esferas del dragón? No me digas que sabiéndolo, las ibas a usar de todas maneras, diría Parky. Nadie me entiende, diría Goku. Parky, Freezer mató a mi padre. Tengo que revivirlo. Y solo estas esferas del dragón me sirven. Goku, estás siendo egoísta. Traerás caos al universo, diría Parky. Le hice una promesa a mi madre y no pienso romperla, diría Goku. Además, la culpa es de ellos que no me facilitaron las superesferas del dragón. Oh, ahora somos todos culpables. ¡Qué descarado!, diría Whis molesto. Solo hay una manera de solucionar esto, diría Bills. Whis usaría su báculo para atraer la esfera del dragón restante. Luego le quitaría a Goku las que él traía. Tendré que eliminarte, diría Bills. Oye, eso era mío, diría Goku. Whis te las dará si logras vencerme, diría Bills. Y no te confíes, mi poder real es mucho más lejos del que experimentaste el día que nos conocimos. Goku se transformaría en Super Saiyajin y Bills elevaría su ki al máximo. Supongo que solo hablas un idioma, y es el de los golpes, diría Goku. Bills y Goku se lanzarían el uno al otro. Ambos comenzarían a luchar entre sí. Goku estaba asombrado por el nivel de Bills. Creía que desde el torneo del poder lo había superado, pero estaba demostrando un gran potencial. Goku conectaría un golpe de puño en el rostro de Bills. El dios de la destrucción respondería con una patada en el estómago. Luego Goku tomaría a Bills del rostro y llevaría su cabeza hasta la rodilla. Bills, sin contenerse, enrollaría su cola en el tobillo de Goku y al jalarlo, lo haría caer al suelo. Bills trataría de pisar a Goku, pero este giraría sobre sí mismo en el momento justo. Goku se alejaría varios metros. ¿Con qué eso quieres, bastardo?, diría Goku furioso. Te dije que no soy el Bills que tú conociste antes, diría Bills furioso. Goku se lanzaría de nuevo hacia Bills. Lo atacaría con una lluvia de golpes de puño, pero Bills se cubriría de todos ellos. En un descuido de Goku, Bills sujetaría el cuello de Goku con su cola. Comenzaría a apretarlo con fuerza. Goku mordería la cola de Bills. Bills gritaría de dolor. ¡Mírate! Peleas como un salvaje, diría Bills. Y tú lloras demasiado para ser un dios de la destrucción, diría Goku. ¿Cómo te atreves?, diría Bills furioso. Ambos se lanzarían el uno al otro. Conectarían un golpe de puño cada uno en el rostro del otro. Luego de separarse comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. No lo entiendo. Podrían solucionar esto como personas civilizadas, diría Parky. Creo que tengo la solución, diría Whis. Whis desaparecería de allí en un haz de luz. ¿A dónde habrá ido?, se preguntaría Parky. La pelea cada vez se ponía más intensa, aunque se volcaba en favor del dios de la destrucción. Goku tenía problemas para seguirle el ritmo. En un momento Goku lanzaría un ataque, pero Bills lo burlaría con facilidad. Entonces le conecta una patada en el pecho, luego un gancho bajo su mentón que lo lanzaría lejos. Goku se pondría en pie con dificultad. Estaba bastante herido, pero Bills aparecería frente a él como si nada. ¡No es posible!, diría Goku aterrado. Bills atacaría con un rayo de ki a corta distancia y saldría despedido lejos rodando por el suelo. Te dije los riesgos de usar las esferas del dragón en este planeta, y aún así te atreves a desobedecerme, diría Bills seriamente. Llegó la hora de la destrucción. De pronto Whis llegaría en un haz de luz en el medio de la pelea, interrumpiéndola. Con él estaba Bardock y estaba vivo.
¡Papá!, diría Goku emocionado. Kakaroto, ¿estás bien? Preguntaría Bardock. Whis, ¿tú hiciste esto?, preguntaría Goku. Claro que sí. Lo que sea para evitar que utilice las esferas del dragón de este planeta, pero sin usar las esferas del super dragón, diría Whis. Es cierto, olvidé que hiciste eso con Freezer en el torneo del poder, diría Goku. Kakaroto, creo que será mejor ir a casa y me das todos los detalles, diría Bardock. Aún no entendí qué pasó. Desperté a un lado de Whis y me trajo aquí al instante. Claro que sí, diría Goku alegre. Nada de eso, diría Bills de manera amenazante. Oye, ya no quiero las esferas del dragón. No tenemos por qué pelear. Ese no es el punto. Acabas de cometer traición. Si eres capaz de usar las esferas del dragón como lo intentaste hacer hace un momento, no mereces existir, diría Bills al canalizar energía de Hakai y apuntar su mano hacia Goku. Todo comenzaría unos años después del encuentro contra Broly. Freezer se había decidido por entrenar y acabar con los Saiyajin con sus propias manos. Goku y Vegeta estarían teniendo una pelea intensa contra Freezer. El poder que poseía el demonio del frío era algo fuera de lo normal. Te lo dije, Kakaroto, Freezer sería una amenaza, diría Vegeta agitado. Lo sé, no necesito que me lo recuerdes, diría Goku. Entre los tres tendrían una pelea muy intensa. Darían cada uno de lo mejor. En un momento Vegeta caería derrotado. Goku y Freezer seguían en pie, pero estaban con sus últimas fuerzas. Freezer, maldito desgraciado, deberías de estar contento de que te revivimos, diría Goku molesto. No digas patrañas, solo lo hiciste por tu conveniencia, diría Freezer furioso. Goku y Freezer pelearían con sus últimas fuerzas. Ambos estaban a punto de caer. Tengo que ganarle con esto o todo estará acabado, pensaría Goku. Goku juntaría sus manos. Estaba dispuesto a realizar el Kamehameha. Goku atacaría con su técnica. Freezer lanzaría un gran rayo de ki. Ambos estarían reñidos en sus ataques. Lo estaban dando todo. La visión de Goku se tornaría borrosa. Estaba por colapsar. Finalmente, Freezer no lo soportaría. Goku vencería con su Kamehameha. No puede ser, diría Freezer al ver cómo el Kamehameha se le venía encima. Freezer terminaría siendo destruido por el Kamehameha de Goku. No quedaría nada de él. Goku había vencido, pero había sacrificado todas sus energías. Gané, lo logré, diría Goku al caer vencido. Nuestros amigos llegarían al ver cómo Goku había ganado. Piccolo le daría una semilla del ermitaño a Vegeta. Este se curaría al instante. Luego le daría una semilla del ermitaño a Goku, pero no podría comerla. Vamos Goku, cómetela, diría Piccolo. ¿Por qué mi Goku no come la semilla del ermitaño?, preguntaría Milk, temiendo lo peor. Goku, despierta, diría Bulma. Vegeta estaba en silencio. Ya sabía lo que había pasado. Tanto él como Piccolo no se atrevían a decirlo. ¿Qué le pasa a Goku?, preguntaría Milk. Fue una pelea muy dura, diría Piccolo. Piccolo, ya dilo de una vez, diría Bulma furiosa. Kakaroto ha muerto, decía Vegeta finalmente. Gastó toda su energía para ejecutar a Freezer. No importa, podremos revivirlos con las esferas del dragón, diría Milk teniendo algo de esperanza. Milk, verás, diría Bulma algo incómoda. ¿Qué sucede?, preguntaría Milk. No se va a poder. Usamos las esferas del dragón el mes pasado, diría Bulma. Oh, ya veo, contestaría Milk apagada. Bueno, no importa. De todas maneras, lo reviviremos dentro de 11 meses, diría Milk con una amplia sonrisa, aunque derramaría una lágrima delatando su tristeza. Goku llegaría al más allá. Se vería con Enma Daio-sama. ¡Ay! Otra vez me morí, diría Goku. Goku, no me hagas perder el tiempo. Directo al cielo, diría Enma Daio-sama. Bueno, como de costumbre. Reía Goku. Goku iría al cielo con un cuerpo en el más allá. Vaya, al menos salvé la tierra. Eso es lo importante, pensaría Goku. Goku iría con Kaiosama de visita, ya que estaba por el más allá. Vaya, con que te has muerto, diría Kaiosama molesto. Así es, pero me revivirán en cuanto estén las esferas del dragón, diría Goku. ¿Aún así te atreves a decirlo?, preguntaría Kaiosama. Recuerda que aún no me reviviste como lo prometiste.
Lo siento, para la próxima prometo cumplir mi palabra, diría Goku. Como sea, hay alguien que te estaba buscando, diría Kaiosama. ¿A mí? Preguntaría Goku. Claro que sí, tonto. Es alguien que tiene muchas ganas de conocerte, diría Kaiosama. Kaiosama le daría la indicación de dónde estaba quien lo esperaba. Le diría a Goku que tendría que ir a un sitio en específico en el cielo, donde los guerreros más honorables permanecen entrenando. Al llegar, se toparía con una gran sorpresa. Vería a un Saiyajin igual a él. Kakaroto, te he estado esperando, diría Bardock. Oye, ¿quién eres y por qué te ves igual a mí? Preguntaría Goku. Soy tu padre, diría Bardock. Kakaroto, fui quien te envió a la Tierra cuando tan solo eras un niño muy pequeño. No lo puedo creer, no sé qué decir, diría Goku. Te he estado viendo desde aquí. Estoy muy orgulloso de ti, diría Bardock. Hijo, derrotaste a Freezer en más de una ocasión y salvaste al universo muchas veces. Eres el orgullo de la raza Saiyajin. Bueno, no es para tanto, solo hice lo que tenía que hacer, diría Goku apenado. ¡Goku! Llamaría Kaiosama en su mente. Kaiosama, ¿qué sucede? Preguntaría Goku. Goku, tus amigos fueron al planeta Namek. Recolectaron las esferas del dragón y piensan revivirte, diría Kaiosama. ¿Con quién hablas? Preguntaría Bardock. Con Kaiosama, está hablando en mi mente, respondería Goku. Kaiosama, por favor, diles que no me revivan, diría Goku. ¿Qué sucede contigo? ¿No quieres ver a tus amigos? Diría Kaiosama sorprendido. No es eso, es que quiero pasar un poco de tiempo con mi padre, diría Goku. Diles por favor que podrán revivirme en otro momento. Está bien, Lore, cuídate mucho y disfruta de tu padre, diría Kaiosama. Goku y Bardock se conocerían mejor, se pondrían al tanto de todo. Si bien Bardock lo había visto todo desde el más allá, Goku le contaría todos los detalles. Además, Goku le explicaría cómo fue el torneo del poder, ya que Bardock solo supo que se celebró uno, pero no pudo verlo. También había sucedido algo similar con Samas. La situación fuera de la línea de tiempo se las había perdido. Hijo, me sorprendes. Me has contado cosas magníficas, diría Bardock. ¿Y qué hay de ti? Imagino que debes tener algún cargo si sigues con tu alma en el más allá, diría Goku. Pues algo así, diría Bardock. Me dieron la oportunidad de ser uno de los guardianes del más allá. ¿Guardianes del más allá? Preguntaría Goku. Sí, así es. A veces personas poderosas intentan venir hasta aquí en busca de seres importantes que han muerto. También suelen haber sujetos que intentan revivir a los muertos. Tratamos de evitar esas cosas cuando es con un fin perjudicial para el universo. Vaya, eso suena genial, diría Goku. Entonces, ¿qué pasó con Freezer? ¿Por qué no lo evitaron? No podemos evitar los deseos de las esferas del dragón. Eso es algo que escapa de nuestras manos, tanto sea bueno o malo, explicaría Bardock. La otra ocasión que revivió Freezer fue en manos de un ángel. No hace falta ni explicarlo. Vaya, parece un trabajo difícil, diría Goku. Hay científicos y hechiceros por todas partes del universo tratando de revivir a seres peligrosos. Bibidi y Babidi fueron dos de ellos. Han logrado sustraer las almas de aquí y del infierno, aunque no se lo pidan, diría Bardock. Parece trabajo interesante, diría Goku. Mientras tanto, en el infierno, Freezer estaba atrapado bajo un árbol como un castigo. Sufría de la misma tortura justo antes que lo revivieran. Maldición con ese maldito Goku, estuve tan cerca, diría Freezer furioso. Freezer notaría una sombra asomarse. Un sujeto enorme se acercaría a él. Oye, ¿tú no eres un ogro?, diría Freezer. No, claro que no, diría el sujeto. Mi nombre es Reiko, pertenezco a la familia de dragones. Familia de dragones. ¿Y qué tengo que ver contigo? ¿Acaso también vienes a torturarme? Preguntaría Freezer irritado. ¿Quieres salir de aquí?, preguntaría Reiko. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntaría Freezer sin comprenderlo. Freezer vería una pequeña aureola encima de la cabeza de Reiko. Este estaba muerto. No tengo mucho tiempo. Puedo comunicarte con tu gente en el mundo de los vivos y puedo decirles que te revivan, diría Reiko. ¿Qué cambiaría que tú se los pidas? Mis planes para derrotar a los dioses, en especial a ese Bills que tanto odias, diría Reiko. Sé que si revives, eventualmente Goku y sus amigos te derrotarían de nuevo. Pero ¿qué pasaría si nos deshacemos de ellos? No lo entiendo, diría Freezer. Haré que te revivan, pero luego tendrás que hacer algo por mí, diría Reiko.
¿Puedes derrotar al mismo dios de la destrucción? Preguntaría Freezer. Creo haberte mencionado que pertenezco a la familia de los dragones. Solo necesito que vayas a la Tierra y busques 7 esferas de dragón. Pero no las normales. Son unas esferas rojas. Son las mías. Diría Reiko. ¿Cómo? Diría Freezer asombrado. Estás frente a un dios dragón. Diría Reiko mientras sus ojos se ponían en rojo. Si me revives, te ayudaré. Diría Freezer. Pero tienes que prometer acabar con Bills, el dios de la destrucción. Solo tengo unos segundos. Diría Reiko. Los amigos de Goku reunieron las esferas del dragón del planeta Namek. En este momento están todas juntas y no han usado su deseo. Y las de la Tierra no estarán disponibles por casi un año. ¿Qué pasará si junto las 7 esferas del dragón que te pertenecen? Preguntaría Freezer. Regresaré a la vida como el dios que solía ser. Diría Reiko. Hazlo. Pediría Freezer. Reiko liberaría humo de sus fosas nasales al realizar un gran esfuerzo. Juntaría sus manos acumulando energía. Entre ellas se abriría un pequeño portal donde se vería a Very Blue del otro lado. Rápido, no tengo tiempo. Diría Reiko fatigado. Very Blue, Llamaría a Freezer. vayan al planeta Namek. Usen esas esferas del dragón para revivirme. Diría Freezer. Háganlo ya, están todas juntas. Reiko cerraría su portal por no poder tenerlo más tiempo abierto. Caería de rodillas realmente fatigado. Ahora es solo esperar. Diría Reiko. En el cielo un ogro llegaría para pedir la ayuda de Bardock. Bardock, esto es grave. Reiko ha escapado de nuevo. Diría el ogro. ¿Otra vez? Diría Bardock furioso. ¿Quién es Reiko? Preguntaría Goku. Un sujeto muy peligroso que logra escaparse de su prisión cada cierto tiempo. Pensé que no lo lograría esta vez. Respondería Bardock. ¿Y es fuerte? Preguntaría Goku. No mientras esté muerto. Diría Bardock. Señor Bardock, tenga cuidado. Está con Freezer. Advertía el ogro. ¿Qué? ¿Freezer? Diría Bardock. Tenemos que ir hasta allí ahora mismo. Espera, diría Goku al apoyar su mano en el hombro de su padre. Goku no demoraría en encontrar el ki de Freezer y en un instante llegaría al infierno con su padre. Freezer, diría Goku. Reiko, Diría Bardock. vaya, el padre e hijo, qué conmovedor. Diría Reiko. Maldito bastardo, otra vez escapando de tu celda. Diría Bardock. Solo estaba dando un paseo. Sabes que puedo escapar cada cierto tiempo. Diría Reiko con una sonrisa burlona. Bardock se transformaría en Super Saiyajin, desatando un gran poder. Goku estaba impresionado por el ki de su padre. Es increíble, solo con esa fase es realmente fuerte, pensaría Goku. Ahora regresarás a tu celda, Diría Bardock. Bardock lanzaría 2 bolas de ki hacia Reiko. Al llegar a él se convertirían en 2 discos de energía que rodearían su cuerpo. Reiko caería de rodillas al ser aprisionado en los discos de energía. Ahora te llevaré a tu celda, y esta vez no volverás a escapar, Diría Bardock. Bardock golpearía el estómago de Reiko, solo para darse el placer. Eso fue increíble, diría Goku asombrado. Bardock, maldito insolente, te crees importante pero solo eres un insecto, Diría Reiko molesto. Cierra la boca, los muertos no hablan, Diría Bardock. Papá, tú estás muerto, diría Goku. Kakaroto, por favor no digas nada, Contestaría Bardock. Bardock y Goku llevarían a Reiko hasta una celda de máxima seguridad en el infierno. Dejarían a Reiko aprisionado nuevamente. Este sujeto es peligroso, no hay que dejar que escape de nuevo, Diría Bardock. Pero no se ve tan fuerte, diría Goku. No, muerto es débil, pero vivo es una gran molestia. Decía Bardock algo preocupado. Sabía que si Reiko volvía a la vida y se liberaba de su prisión, sería alguien que causaría muchos problemas en el universo. Bardock aprisionaría en una nueva celda a Reiko. Este estaría rodeado de barrotes mágicos que eran eficientes contra las almas. Pobre de ti, que me entere que tramas algo, diría Bardock. Vamos, Bardock. A estas alturas, sabes que no puedo hacer nada. Solo me escapo para pasear por ahí, diría Reiko con una sonrisa despiadada. Ni tú te lo crees, diría Bardock. Lo que me preocupa es Freezer, diría Goku. ¿Qué quieres con él? Preguntaría Goku sospechando algo. Vaya, están muy preguntones. Solo quería conocerlo, diría Reiko. He escuchado mucho de él y siempre me generó admiración. Kakaroto, mejor vámonos de aquí. Este sujeto da asco, diría Bardock. Mientras tanto, en el planeta Namek, las tropas de Freezer acababan de invadir. Los hombres de Freezer masacrarían a la mayoría de los namekianos. Afortunadamente para las tropas de Freezer, todas las esferas del dragón estaban reunidas. Solo hay que llamar al dios dragón, diría Very Blue. Muri, el actual patriarca, había sido aprisionado. Los hombres de Freezer lo tenían sujetado con fuerza.
Necesito que por favor llame al dios dragón. Pediría Berry Blue. Jamás. Aún no olvidamos lo que hicieron en el pasado. Diría Muri. Si no lo hacen, el resto de los habitantes lo pagarán. Diría Berry Blue con una expresión siniestra. Muri no tenía más alternativa. Invocaría al dios dragón. Porunga emergería oscureciendo el cielo. Pidan sus deseos. Puedo cumplir hasta 3. Diría Porunga. El Kaioshin acababa de llegar para impedir los planes del ejército de Freezer. Deseo que revivas a Freezer. Diría Berry Blue. Los ojos de Porunga brillarían, pero un rayo de energía los destruiría por completo. ¡Porunga! Diría Muri aterrado al ver cómo moría el dios dragón. Cuánto lo siento. Diría el Kaioshin, ya que él lo había asesinado. No podía permitir que revivieran a Freezer. ¡Maldición! Teníamos que revivir a Freezer y traerlo aquí. Pensaría Berry Blue. Varios soldados de Freezer se lanzarían hacia el Kaioshin, pero los ojos de este brillarían, y todos ellos explotarían. Berry Blue se veía aterrada. Intentaría huir, pero Kibito se pondría en su paso. No irás a ninguna parte. Diría Kibito al sujetar a Berry Blue. Suéltame, maldito. No te atrevas a ponerme una mano encima. Diría Berry Blue furiosa. Kibito apoyaría su dedo en el cuello de Berry Blue. La desmayaría en el acto. El resto de los hombres de Freezer huirían de allí. Gracias a Dios nos ha salvado. Diría Muri. Díganme, ¿el deseo se cumplió? Espero haber llegado a tiempo. Diría el Kaioshin. No sabría decirlo. Jamás he experimentado un suceso como este. Respondería Muri. Mientras tanto, en el infierno, vemos a Freezer siendo liberado al estar vivo. Las hadas y los seres mágicos que estaban alrededor de él se aterrarían al notar cómo su aureola desaparecería. ¿Cómo? ¿Con qué lo lograron? Sonreía Freezer. Los seres mágicos tratarían de huir, pero los aniquilaría con una explosión de ki. Enma Daiyosama sería notificado de que Freezer estaba vivo. ¿Cómo es posible? ¡Se acaba de morir! Diría Enma Daiyosama furioso. Freezer ocasionaría un caos en el infierno. Bardock y Goku serían advertidos de ello. ¿Cómo que Freezer está vivo? Preguntaría Goku. Esto debe ser obra de Reiko. Sabía que tramaba algo. Diría Bardock furioso. Freezer llegaría hasta la celda de Reiko. Al intentar liberarlo no le sería posible. No es tan fácil, son barrotes mágicos. Estas cosas son para contener a los muertos. Diría Reiko. Necesito estar vivo para salir de aquí. El problema es que, si bien estoy vivo, aún sigo aquí en el infierno. Necesito salir de alguna manera. Diría Freezer. ¿Has visto el cielo? Preguntaría Reiko. Sí, lo he visto. Solo hay unas espantosas nubes amarillas. Diría Freezer. Toda alma que cae por esas nubes no puede regresar. Aunque sea bueno, quedará en el infierno. Pero si estás vivo, podrás cruzarlas. Explicaría Reiko. Una vez que cruces las nubes amarillas, llegarás al camino de la serpiente. Desde allí, llegarás directo a la entrada del más allá. Enma Daiyosama no podrá hacerte nada si estás vivo. Vaya, parece muy fácil. Diría Freezer. Y recuerda, reúne las 7 esferas rojas del dragón, diría Reiko. Necesito tiempo para encontrarlas. Tienes que darme algún método. Esos bastardos llamarán a Bills. Diría Freezer. Acércate, pediría Reiko. Freezer daría algunos pasos hacia adelante. Los ojos de Reiko brillarían por un momento. Freezer sentiría una leve puntada en su cabeza. De pronto sabía dónde estaba cada una de las esferas del dragón. ¿Cómo es posible? Preguntaría Freezer. Te di una parte de mi conocimiento. Ahora sabes dónde están, diría Reiko. Ve por ellas, para que pueda acabar con Bills. Freezer saldría de la celda de Reiko, pero se toparía con Goku y Bardock. ¿Qué tenemos aquí? Pero si son los padres e hijos muertos, diría Freezer burlándose de ellos. Freezer, maldito bastardo, diría Goku furioso. Goku se lanzaría con todo hacia Freezer, pero este lo patearía bajo su mentón. Goku saldría despedido lejos. Kakaroto, ten cuidado, diría Bardock. ¿Recuerdas que estás muerto? Me pregunto qué pasará si mato a 2 muertos, diría Freezer mientras canalizaba 2 bolas de ki en sus manos. Freezer, date prisa, ignóralos. Escucharía Reiko en su mente. Si te demoras, Bills irá a la Tierra. Maldición, odio que me den órdenes, diría Freezer en voz baja. Freezer correría hasta Goku y Bardock.
lanzaría 2 bolas de ki hacia ellos. Ambos se cubrirían y en la distracción Freezer huiría al salir volando y atravesar las nubes. ¡No puede ser, huyó!, diría Goku. Tenemos que ir con Enma Daiyosama, o de lo contrario, irá al mundo de los vivos, diría Bardock. Freezer llegaría al camino de la serpiente, volaría a gran velocidad llegando con Enma Daiyosama. Al verlo lo golpearía fuertemente en su rostro. La cabeza de Enma Daiyosama giraría 180 grados y caería al suelo. No sabes las ganas que tenía de matarte, diría Freezer y saldría de allí a toda velocidad. Goku y Bardock llegarían con la teletransportación de Goku. Al llegar verían a Enma Daiyosama tirado en el suelo con la cabeza al revés. ¡Gran Enma!, diría Goku aterrado. Tranquilo, Kakaroto, no es para tanto, diría Bardock. Pero Freezer lo mató, diría Goku. ¿Matar a quién?, preguntaría Enma Daiyosama. Enma Daiyosama se pondría en pie, se colocaría la cabeza en su posición original. Pensé que habías muerto, diría Goku. ¿En qué lógico mundo alguien que juzga las almas puede morir? Alguien como yo no puede ser eliminado, diría Enma Daiyosama. Enma Daiyosama es inmortal. Además de morir, llegaría aquí mismo. Por eso es el guardián del más allá que juzga las almas, diría Bardock. Entiendo, diría Goku. Tiene sentido para mí. Par de tontos. Freezer acaba de escapar. Vayan por él, diría Enma Daiyosama molesto. Freezer llegaría al templo de Kamisama, gracias a los conocimientos que le había dado Reiko. Sabía que el templo de Kamisama tenía una conexión con el más allá. Dende vería a Freezer y se escondería aterrado. Ese era el mocoso que no paraba de curar a esos tontos en el planeta Namek, diría Freezer. No importa. Mientras tanto, en la Tierra, el Kaioshin y Kibito acababan de llegar con Berry Blue, que la tenían bajo su resguardo. Buscarían a los demás para ponerlos al tanto. ¿Cómo es posible que haya revivido a Freezer?, preguntaría Bulma. Pues solo ella nos dará las respuestas. Si bien sabemos que usó las esferas del dragón, no sabemos sus planes, diría el Kaioshin. No piensen que los ayudaré, no diré nada, diría Berry Blue. Será mejor que hables por las buenas, o lo harás por las malas, diría Vegeta al estirar su mano y mostrar una bola de ki. No serías capaz, diría Berry Blue. Yo que tú no lo pongo a prueba, diría Bulma. Vamos, habla, dinos cuáles son sus planes, amenazaría Vegeta. De pronto Vegeta y los demás sentirían el ki de Freezer en la Tierra. No puede ser, diría Vegeta. ¿Qué sucede?, preguntaría Bulma. Freezer está con vida, diría el Kaioshin. Vegeta, ¿podrás contra él?, preguntaría Bulma. Maldición, sin Kakaroto no podré derrotarlo, diría Vegeta. Vegeta elevaría su ki al máximo e iría a toda velocidad a la ubicación de Freezer. Padre, tenemos que ir por Freezer, diría Goku. Kakaroto, recuerda que estamos muertos, diría Bardock. Pero podemos ir a la Tierra por 24 horas. Goku, Bardock tiene razón, diría Enma Daiyosama. Además, si les permitiera ir a la Tierra a pelear, gastarían sus energías y su estadía sería extremadamente corta. Lo siento, pero si solo son unas horas, iré, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue y usaría la teletransportación para ir a la Tierra. No puede ser, se fue, diría Bardock. Bardock, ve a cuidar a Reiko. De seguro Freezer planea algo, diría Enma Daiyosama. De acuerdo, diría Bardock al regresar al infierno. Freezer estaría en la Tierra. Al cerrar sus ojos, se concentraría en la ubicación de cada una de las esferas rojas del dragón y las traería a sí mismo. Todas las esferas rojas del dragón se reunirían y comenzarían a brillar. ¡Freezer!, diría Goku al llegar. Pero miren quién llegó, diría Freezer, aunque ya es tarde. ¿Qué son esas esferas del dragón?, preguntaría Goku. Las esferas del dragón comenzarían a brillar, lanzarían un gran rayo de energía hacia el cielo. Nubes negras se formarían acompañadas de una gran tormenta. ¿Qué es este ki tan oscuro?, preguntaría Goku aterrado. Ahora llegará el fin de todos, diría Freezer. En el infierno, Bardock acababa de llegar a la celda de Reiko, pero todo comenzaría a temblar. ¿Qué rayos está pasando?, preguntaría Bardock. Llegó mi hora, diría Reiko. ¿De qué hablas?, diría Bardock furioso. El cuerpo de Reiko comenzaría a brillar, su aureola desaparecería por completo. No es posible, está vivo, diría Bardock. Reiko desaparecería ante los ojos de Bardock. En la Tierra la tormenta era cada vez más fuerte. Un gran dragón azul emergía. Ahí está, el mejor dios dragón que podrán ver, diría Freezer.
Reiko se manifestaría como un gigantesco dragón azul. El ki de este sujeto es algo fuera de lo normal, diría Goku aterrado. Cumplí con mi parte. Imagino que cumplirás con la tuya, diría Freezer. ¿Y tú quién eres?, preguntaría Reiko burlándose de Freezer. Oye, te reviví. Dijiste que te encargarías de Bills, diría Freezer molesto. Oye, con que ese era tu plan, diría Goku. Reiko acercaría su gran cabeza hacia Freezer. El emperador del mal estaba aterrado. Me encargaré de Bills porque a mí me sirve, no porque tú me lo pidas, diría Reiko. Reiko abriría su boca y lanzaría una bola de energía. Freezer la recibiría directamente. Tras una fuerte explosión caería al suelo seriamente herido. Ni siquiera eres fiel a quienes te ayudan. Eres un vil traidor, diría Goku. ¿Y qué piensas hacer?, preguntaría Reiko. ¿Acaso crees poder contra mí? ¡Bastardo!, diría Goku al lanzarse hacia Reiko. Reiko golpearía a Goku con su cola. Este caería al suelo con una fuerte caída. Goku perdería su transformación y de un solo golpe sería derrotado. Los mortales son muy tontos si creen que pueden enfrentarse a un dios, diría Reiko. En el planeta de Bills, Whis sentiría una sensación extraña. Vaya, se siente como si algo alertara el equilibrio del universo, diría Whis. Deja de decir eso. Quizás solo sea que te estás poniendo viejo, diría Bills mientras bostezaba. Whis revisaría su báculo. Lograría ver a Reiko en la tierra. Señor Bills, ¿recuerda a Reiko?, preguntaría Whis. ¿Que no era ese dios dragón creado con las esferas malignas?, preguntaría Bills. Creo que alguien lo había derrotado. Pues está vivo y en la tierra, diría Whis. ¿Qué?, diría Bills aterrado. Véalo usted mismo, diría Whis. ¿Cómo es posible?, diría Bills furioso. Sabía que algo andaba muy mal. Reiko había revivido gracias a las esferas rojas del dragón. Había demostrado un poder tan grande que fue capaz de derrotar a Freezer y a Goku de un solo golpe. Whis y Bills irían en viaje a la Tierra advertidos de la amenaza. ¿Cómo es posible que Reiko haya vuelto? Se supone que estaba muerto, diría Bills furioso. Lo importante ahora será derrotarlo. Si Senosama descubre que está con vida, se molestará mucho, diría Whis. Vegeta llegaría gracias a la ubicación de la tormenta. Al llegar, vería a Reiko, además de Freezer y Goku en el suelo. Oye, ¿quién eres tú?, diría Vegeta en guardia. No hablo con insectos, respondería Reiko. Vegeta se mostraría furioso. Se transformaría en Super Saiyajin Blue y lanzaría un resplandor final directo a Reiko. Pero Reiko recibiría el ataque sin sufrir daño alguno. Vaya, estos mosquitos sí que pican, diría Reiko. No es posible, diría Vegeta. Reiko de un golpe de su cola derribaría a Vegeta. Este caería al suelo perdiendo su transformación. Reiko abandonaría la Tierra para seguir con sus planes. Goku se levantaría con dificultad. No estaba herido por estar muerto, pero se sentía extremadamente cansado. Maldición, ese golpe fue tan fuerte que en cualquier momento regresaré al más allá, diría Goku al sentarse. Bills y Whis llegarían a la Tierra. Verían a Goku sentado y agotado, y a Freezer y Vegeta inconscientes. Goku, ¿cómo es que estás muerto?, preguntaría Bills seriamente. Me morí matando a Freezer. Pero Freezer está vivo, de nuevo, diría Bills. Es que lo revivieron, diría Goku. ¿Y Vegeta?, preguntaría Bills al señalarlo. Ah, se ve que vino y lo derrotaron. Yo estaba inconsciente, reía Goku. Vaya desastre, diría Whis. Freezer abriría los ojos y se levantaría agonizando. No puede ser que ese maldito me haya traicionado, diría Freezer furioso. ¡Freezer!, llamaría Bills furioso. Freezer se giraría aterrado. No sabía qué hacer con el dios de la destrucción frente a él. Señor Bills, ¿qué lo trae por aquí?, preguntaría Freezer aterrado al dar algunos pasos hacia atrás. Me gustaría saber cómo es que estás vivo, cuando me dijo Goku que te había matado, diría Bills. Se trata de Reiko, diría Goku. Ya sabemos que se trata de Reiko, cabeza hueca. Lo vimos desde mi planeta, diría Bills furioso. Quiero saber cómo es que Freezer revivió y qué relación guarda con Reiko. Bardock llegaría volando desde el cielo.
otro muerto, diría Bills. Hijo, ¿te encuentras bien? Preguntaría Bardock. Con que su padre, diría Whis. Sí, estoy bien, aunque siento que en cualquier momento voy a desaparecer, diría Goku al entrecerrar los ojos. Freezer, maldito bastardo, mira lo que hiciste, diría Bardock furioso. Freezer trataría de huir, elevaría su ki y saldría volando, pero Bills lo alcanzaría y al darle una patada lo aterrizaría en el suelo. No te irás a ninguna parte sin decirnos qué pasa, diría Bills furioso. Freezer dijo algo de que Reiko se encargaría de ti, diría Goku mientras señalaba a Freezer. Maldición, estoy acabado, pensaría Freezer. Estoy esperando a que nos des una explicación, diría Bills. Kakaroto, ese sujeto debe ser el dios de la destrucción si no me equivoco, diría Bardock. Vaya, un hombre de cultura, diría Bills al darse cuenta de que Bardock sabía de él. Sí, él es Bills y su ángel Whis, contestaría Goku. Él es mi padre, es guardián en el más allá. Ya veo, diría Bills. Reiko había escapado de su celda en el infierno y lo sorprendimos con Freezer, diría Bardock. Había encarcelado nuevamente a Reiko, pero imagino que alguien revivió a Freezer y este lo ayudó a escapar. Estoy seguro de que Freezer se encargó de eso. Lo vi juntando 7 esferas del dragón, pero de color rojo, diría Goku. ¿Esferas rojas?, diría Bills con una mezcla de ira y miedo. ¡Ay no! ¿Qué problema?, diría Whis molesto. Freezer, grandísimo idiota, ¿te has dado cuenta de lo que hiciste?, diría Bills furioso. Un momento, se supone que las esferas rojas del dragón habían sido destruidas, diría Bardock. Oigan, me estoy perdiendo de algo, diría Goku. Vegeta se pondría en pie, caminaría rengueando hasta nuestros amigos. ¿Qué diablos sucede aquí?, preguntaría Vegeta. Bardock. Príncipe Vegeta, saludaría Bardock con frialdad. Tiene la misma expresión soberbia que el idiota de su padre, pensaría Bardock. Las esferas del dragón en varios planetas son creadas por los Namekusei para invocar el espíritu de un dios dragón, diría Whis. Generalmente los Namekusei crean esferas que invocan dioses buenos. No sabemos el origen de Reiko, solo podemos decir que es un dios dragón maligno con libre albedrío. Reiko no tiene la capacidad de cumplir deseos, pero ciertamente posee habilidades únicas, diría Bills. Ha sido un dolor de cabeza para los dioses por su gran poder. Pero ahora está vivo. En el más allá estaba muerto, diría Goku. No lo tenemos claro, Kakaroto. No tenemos información suficiente sobre él. Quizás las esferas del dragón rojas son parte de él y estaban vivas, diría Bardock. Lo que es seguro es que su poder está fuera de nuestro alcance. Oiga usted, veo que ha estado controlando a Reiko por mucho tiempo, diría Bills. Sí, siempre logra escapar de su celda, pero al menos desde que yo estoy en el más allá, no ha salido del infierno, diría Bardock. Vaya, no me siento bien. Creo que estoy por desaparecer y regresar al más allá, diría Goku. El cuerpo de Goku comenzaría a verse transparente. Estaba desapareciendo poco a poco. Gastaste las energías que te permiten estar en el mundo de los vivos en poco tiempo, diría Bardock. Whis, diría Bills. Claro, señor, diría Whis. Whis giraría su báculo en círculos y tras señalar a Goku le devolvería la vida. ¡Genial, estoy vivo de nuevo!, diría Goku alegre. Supongo que tendré que dejarles esta situación a ustedes. Veré cómo espero a Reiko si logran matarlo, diría Bardock. ¡Alto ahí!, diría Bills seriamente. Whis realizaría el mismo procedimiento con Bardock. Le devolvería la vida. ¡Papá, estás vivo! ¡Eso es genial!, diría Goku. Oigan, no pueden revivirme sin mi consentimiento, diría Bardock molesto. ¿Qué clase de persona se muestra molesta cuando la reviven?, preguntaría Bills. ¡Qué descortesía! No lo entiende. Soy un guardián del más allá. Si estoy vivo, no podré seguir con mis obligaciones, diría Bardock. Reiko es tu responsabilidad. Si lo matamos, puedes morirte de nuevo, aunque ciertamente no me importa, diría Bills. Oiga, señor Bills, ¿no puede usted, ya sabe, desaparecerlo?, diría Goku. Es un problema si siempre se está escapando del infierno. Grandísimo tonto. Si fuera tan fácil, ya lo habría hecho desde un inicio, diría Bills. El Hakai no tiene efecto en dioses dragones, diría Whis. Misterios sin resolver. Oigan, creo que están olvidando algo, diría Vegeta al señalar a Freezer. Freezer estaría dando pasos hacia atrás. Trataría de irse con discreción. No irás a ninguna parte, diría Bills seriamente. Bills se colocaría frente a frente. Lo señalaría invocando energía de Hakai.
no puede hacerme esto. Diría Freezer. Has revivido demasiadas veces. Ya te estás volviendo algo repetitivo. Diría Bills. ¡Maldito! Diría Freezer desesperado al tratar de atacar a Bills. Freezer lanzaría un golpe de puño, pero antes de hacer contacto, su mano desaparecería. Freezer desaparecería por completo por acción del Hakai. Ya era hora. Diría Vegeta. El báculo de Whis sonaría. Tenía una llamada por parte de Vados. Hermana, espero que sean buenas noticias. Diría Whis. Whis, ¿recuerdas al dios dragón maligno de extraña procedencia? Preguntaría Vados. Sí, acaba de escapar del infierno. ¿Qué pasó con él? Preguntaría Whis. Acaba de llevarse una superesfera del dragón del universo 6. Diría Vados. Desconozco cuáles son sus planes. Tenemos que ir hasta allí ahora mismo y ustedes vendrán con nosotros. Pero, señor Bills, Reiko es muy fuerte. Nos derrotó de un solo golpe. Diría Goku. No me interesa. Necesitamos toda la ayuda posible. Diría Bills. Está bien, diría Goku. No se preocupen, creo que puedo hacer algo para disminuir su poder. Diría Bardock. Vaya, eso sería muy oportuno. Diría Whis. ¿Van a venir o qué? Preguntaría Vados. Lo sentimos. Diría Whis. Nuestros amigos irían directo al planeta de Champa en el universo 6. Al llegar verían a Champa bastante molesto. Bills, grandísimo idiota. Esto es tu culpa. Diría Champa. Oye, contaba con que Reiko se quedara en el infierno. Contestaría Bills. Ustedes dos son dioses de la destrucción. Seguro que si pelean juntos, le ganarán. Diría Goku. Lo dudo mucho. Diría Vados. Es cierto, Reiko es más fuerte que los mismos dioses de la destrucción. Diría Whis al suspirar. Todo porque son unos flojos que no entrenan. Diría Vados. Oye, eso díselo a Champa. Yo he peleado con Goku en el pasado, así que tengo algo de actividad física. Diría Bills. Reiko aparecería en el cielo con su forma de dragón. Vaya, con que dos dioses de la destrucción. Diría Reiko. Supongo que ha llegado el momento de acabar con ustedes. Bills y Champa se pondrían en guardia. Estaban listos para pelear. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue, mientras que Bardock en Super Saiyajin. Bardock, ¿estás vivo? Diría Reiko. Claro que sí. Estoy listo para darte tu merecido. Respondería Bardock. Ustedes no pelearán. No están al nivel. Diría Bills. ¿Para qué nos trajo entonces? Preguntaría Goku. Solo por si acaso. Diría Bills. El cuerpo de Reiko comenzaría a emitir una gran cantidad de energía. Poco a poco su cuerpo se convertiría en luz. Luego se materializaría en su forma anterior como cuando estaba en el infierno. Creo que así pelearé más a gusto. Diría Reiko al invocar su garrote. Champa y Bills se lanzarían con todo hacia Reiko. Ambos llegarían con un golpe de puño, pero Reiko se cubriría con su garrote. Una gran explosión de energía se produciría. Goku y los demás saldrían despedidos lejos, mientras que Whis y Vados se protegerían con una barrera. Creo que Reiko es algo más fuerte que la última vez. Diría Vados. Eso parece. Veremos qué sucede. Respondería Whis. Los tres Saiyajin no podían creer lo que veían. Champa y Bills peleaban con todas sus fuerzas contra Reiko, pero su poder era algo increíble. Reiko lograba rivalizar contra ambos. Es increíble, son muy fuertes, diría Goku. Si tan solo lograran encontrar una abertura en él. Diría Bardock. ¿En qué estás pensando? Diría Vegeta. En nada, diría Bardock seriamente. Reiko en un momento golpearía con su garrote en el rostro de Bills, lanzándolo lejos. Luego tomaría a Champa del rostro y lo azotaría contra el suelo. La diferencia del tamaño es mucha. Debería de ser más fácil atacarlo, diría Goku. Sin embargo, su velocidad no es mala en comparación a su fuerza, diría Vegeta. Bills llegaría a gran velocidad hacia Reiko. Lo golpearía bajo su mentón, pero Reiko solo daría un paso atrás. Maldito, diría Reiko. Reiko con su garrote golpearía de manera descendente a Bills y este caería fuertemente contra el suelo. Gusano asqueroso, sabes perfectamente que soy mucho más fuerte que tú, diría Reiko. Una bola de ki impactaría en el rostro de Reiko, pero no le haría el más mínimo daño. ¿Quién fue? Preguntaría Reiko. Fui yo, diría Goku seriamente. ¡Maldito!, diría Reiko al abrir su boca y lanzar un gran rayo de ki. En esa distracción, Bills y Champa golpearían con fuerza el estómago de Reiko. Reiko quedaría con la guardia baja por un momento, y ambos dioses de la destrucción atacarían con una bola de ki a corta distancia.
Reiko demostraba un gran poder. Estaba totalmente por encima de los dioses de la destrucción. Bills y Champa ya se encontraban algo agotados por el combate, pero Goku decidiría intervenir. ¿Quieres comer suelo de nuevo?, preguntaría Reiko. No te lo dejaré tan fácil. Vegeta se colocaría a un lado de Goku. Ambos se transformarían en Super Saiyajin Blue. No creas que los Saiyajin nos rendimos tan fácilmente, insecto, diría Vegeta. Acabaré con ustedes de un solo golpe, diría Reiko mientras atacaba con su garrote. Antes de que lograra atacar, Bills y Champa lo golpearían bajo su mentón, aprovechando que este estaba distraído. ¿Qué están esperando? ¡Hagan la fusión!, diría Bills. Vegeta, diría Goku llamando su atención. Maldición, no de nuevo, diría Vegeta molesto. Bardock se alejaría un poco y se pondría a meditar. Señor Bardock, ¿no piensa ayudar? Preguntaría Vados. Bardock la ignoraría y seguiría meditando. Vaya, qué descortés, diría Vados molesta. Bills y Champa distraían a Reiko, mientras Goku y Vegeta se fusionarían al realizar la danza. Gogeta aparecería para luchar contra Reiko. ¿Con qué se fusionaron?, diría Reiko molesto. Reiko golpearía a Bills y Champa con su garrote, lanzaría a ambos lejos y los dejaría fuera del combate. ¿Qué les hace pensar que pueden ganarme, aunque se fusionen?, preguntaría Reiko. Ahora verás de lo que soy capaz, diría Gogeta. Gogeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Reiko estaba impresionado por su gran poder, pero sabía que aún no llegaba a su nivel. Gogeta se lanzaría con todo hacia Reiko. Comenzaría a atacarlo con una serie de combinación de golpes. Reiko lograría cubrirse de cada uno de sus ataques y atacaría a Gogeta con su garrote. El ataque impactaría en un costado de su cuerpo, pero al momento de caer al suelo, Gogeta lograría hacer pie. Vaya, lograste resistirlo, diría Reiko con una sonrisa diabólica. No te creas la gran cosa, diría Gogeta. Reiko observaría con atención a Bardock. El cuerpo de este comenzaría a brillar con un extraño resplandor. ¿Qué estás haciendo?, se preguntaría Reiko. No te distraigas, diría Gogeta al conectar un golpe de gancho bajo el mentón de Reiko. Reiko saldría despedido varios metros y caería golpeándose en el suelo. Gusano asqueroso, diría Reiko al lanzarse hacia Gogeta. Reiko atacaría con su garrote en forma descendente. Gogeta se cruzaría de brazos logrando resistir el impacto. El garrote de Reiko comenzaría a agrietarse. ¡Ja! ¡Te quedaste sin arma!, diría Gogeta. Gogeta golpearía el garrote y lo haría pedazos. Quiero ver si te crees la gran cosa sin tu arma, diría Gogeta burlándose de Reiko. Reiko abriría su mano, materializaría un nuevo garrote usando su ki. Oh, vamos, tiene que ser una broma, diría Gogeta. Reiko y Gogeta retomarían la pelea. Bills y Champa deberían de apartarse. ¿Ya no van a pelear?, preguntaría Whis. Deja que Gogeta lo desgaste, diría Bills. sería mejor que lo ayuden, Diría Vados. Oye, nosotros somos quienes están peleando, no tú, Diría Champa molesto. eso no es excusa, Diría Vados seriamente. Gogeta lograría rivalizar contra Reiko. Si bien no llegaba a su nivel, al menos podría ofrecerle una pelea digna. Gogeta en un momento lanzaría un gran Kamehameha hacia Reiko. Reiko sostendría el ataque en sus manos y tras un gran esfuerzo lograría desviarlo a un lado. No importa qué hagas, no llegas a mi nivel, diría Reiko furioso. Reiko llegaría hasta Gogeta, lo patearía fuertemente en su estómago. Gogeta saldría despedido lejos. ¡Maldición, es muy fuerte!, diría Gogeta. Gogeta detendría el impulso, volaría a gran velocidad hasta Reiko y lo patearía en el rostro. Reiko saldría despedido lejos mientras rodaba por el suelo. Tengo que darme prisa, la fusión no me durará mucho, pensaría Gogeta. Reiko abriría su boca lanzando un gran rayo de ki. Gogeta estiraría sus brazos, comenzaría a resistir el ataque, pero se le estaba dificultando. ¡Demonios, tiene mucha energía!, pensaría Gogeta. Mientras tanto, Bardock se pondría en pie sin abrir los ojos. Su cuerpo estaba rodeado por una extraña energía rojiza. ¿Qué hizo?, preguntaría Bills confundido. Bardock abriría los ojos. Estos brillaban de un color blanco. No me parece más fuerte, pero hay algo extraño en él, diría Champa. creo entender qué quiere hacer, Sonreía Vados. Bardock se lanzaría hacia Reiko mientras este estaba con la guardia abierta por su ataque. Gogeta estaba a nada de caer por la energía que estaba gastando. Al momento en que Bardock llegaría hasta Reiko, traspasaría su cuerpo como si fuera un fantasma.
¿Qué fue eso? Preguntaría Bills sorprendido. Parece que ignoró la materia. De eso se trataba su técnica. Diría Vados. Bardock saldría del interior del cuerpo de Reiko. Reiko comenzaría a sentirse mareado y dejaría su ataque de lado. ¡Uf! Eso estuvo cerca, diría Gogeta. ¡Maldito! ¿Qué fue lo que hiciste? Preguntaría Reiko furioso. Bardock se giraría mostrando 2 esferas del dragón rojas. Tenía una en cada mano. ¡No puede ser!, diría Reiko aterrado. Bardock apretaría sus manos con gran fuerza. Destruiría ambas esferas del dragón. Tu poder viene de las esferas del dragón, diría Bardock. El ki de Reiko disminuyó considerablemente. Diría Vados. ¡Eso es! ¡Acábalo! Diría Bills. Gogeta se lanzaría con todo hacia Reiko. Lo golpearía con una lluvia de golpes uno tras otro. Reiko no podría cubrirse de ninguno de ellos. Su poder de pelea había bajado al perder 2 esferas del dragón. Gogeta golpearía fuertemente el estómago de Reiko. Este saldría despedido lejos. Mientras Reiko se ponía en pie, Gogeta prepararía un Kamehameha para rematarlo. ¡Es tu fin!, diría Gogeta. Gogeta estaba a punto de atacar, pero la fusión finalizaría. ¿Qué? Diría Goku y Vegeta al mismo tiempo. Ambos estaban en sus formas base. No puede ser, gastaron toda su energía, diría Whis. Eso les pasa por demorarse. Intervendría Vados. Reiko golpearía a ambos con su garrote. Goku y Vegeta caerían al suelo bastante heridos por la fuerza del golpe. Bastardos, aunque me debiliten, aún tengo bastante poder, diría Reiko. Goku y Vegeta tratarían de ponerse en pie, pero estaban muy débiles. Bardock observaría seriamente a Bills y Champa, y con un gesto, ambos lo entenderían. Tenemos que darle tiempo a Bardock para que le quite el resto de las esferas del dragón, diría Bills. Bardock, esta me las pagarás, diría Reiko furioso al explotar su ki. Reiko se lanzaría con todo hacia Bardock. Estaba dispuesto a atacarlo con todo, ya que sabía que su poder no llegaba a su nivel. Bills y Champa llegarían pateando la cabeza de Reiko. Reiko daría algunos pasos en falso. ¡Ahora!, diría Bills. Bardock se lanzaría de nuevo hacia Reiko, pero al momento de lograr atravesar su cuerpo, Reiko explotaría su ki con Bardock dentro de él. Bardock gritaría de dolor dentro del cuerpo de Reiko y saldría despedido lejos. Bardock saldría del interior de Reiko mientras rodaba por el suelo, aunque había logrado quitarle una esfera del dragón más. ¡Eso es! ¡Destrúyela!, diría Bills. Bardock trataría de romper la esfera del dragón con su mano, pero estaba demasiado agotado. Se desmayaría sin lograrlo. Eso fue estúpido, diría Reiko. Reiko, con un movimiento de su dedo, llamaría la esfera del dragón, la que flotaría hasta él. Bills llegaría hasta la esfera del dragón, y al tomarla, lograría romperla en su mano. ¡Bills, maldito desgraciado!, gritaría Reiko furioso. Tienes 4 de las 7 esferas del dragón. No sé qué tanto represente, pero ciertamente eres mucho más débil que antes, diría Bills. No importa lo que hagan, aunque me debiliten, soy más fuerte que ustedes, diría Reiko. Champa y Bills elevarían su ki al máximo, usando todas las fuerzas que le quedaban. Ambos se lanzarían con todo hacia Reiko y comenzarían a golpearlo una y otra vez. A pesar de lo agotados que estaban, ahora notaban una clara ventaja contra Reiko. No puede ser, estoy muy débil, pensaría Reiko preocupado por cómo Champa y Bills lo ponían en aprietos. Sin las esferas del dragón, solo eres un pedazo de basura, diría Bills. Bills golpearía fuertemente el rostro de Reiko, mientras que Champa patearía sus costillas. Reiko caería de rodillas, aunque Bills y Champa estaban recuperando el aliento. ¿Qué esperan? ¿Ya se cansaron?, preguntaría Reiko burlándose de ambos dioses de la destrucción. ¡Cierra la boca!, gritaría Champa furioso. Espera, no caigas en sus provocaciones, advertía Bills. Champa se lanzaría con todo hacia Reiko, pero Reiko atacaría a Champa con su garrote. Champa recibiría el ataque directamente por descuido, saldría despedido lejos y quedaría inconsciente. ¡Champa!, gritaría Bills preocupado. Tenemos que hacer algo, diría Goku. Si tan solo pudiera moverme, diría Vegeta adolorido. Ahora sigues tú, diría Reiko mientras caminaba hacia Bills. Bills se veía furioso, pero cerraría sus ojos y calmaría su respiración.
Veo que ya te has dado por vencido, diría Reiko con una sonrisa confiada. Reiko se lanzaría con todo, atacaría a Bills con su garrote, pero el dios de la destrucción esquivaría el ataque con tan solo moverse a un lado, aunque siguiera con sus ojos cerrados. ¿Cómo es posible?, se preguntaría Reiko aterrado. Reiko atacaría nuevamente, pero pasaría lo mismo. Bills esquivaría el ataque como si nada. Vaya, veo que el señor Bills está usando el Ultra Instinto, diría Whis. Era hora. No sé por qué no lo usó antes. Diría Vados. Reiko atacaría una y otra vez a Bills, pero ninguno de sus ataques lograba conectar con éxito. No puede estar pasando esto. Si eres un bueno para nada, diría Reiko furioso. Reiko no lograba conectar un solo golpe. Bills seguía esquivando como si no significara nada a su rival. En un momento, Bills golpearía el cuello de Reiko con la palma de su mano. Lo había hecho tan rápido que Reiko no había tenido tiempo para reaccionar. Luego, con un corto golpe de puño, lanzaría a Reiko lejos. Reiko apenas podía ponerse en pie. Ya estaba muy débil por todos los ataques y el debilitamiento de perder 3 esferas del dragón. Reiko, en un acto desesperado, forzaría su ki y lanzaría un golpe con su garrote hacia Bills. El dios de la destrucción sujetaría su arma con una sola mano. Reiko no lograba liberarse. Bills no soltaba el arma. No puede hacerse tan fuerte de la nada, pensaría Reiko furioso. Bills chasquearía sus dedos, pero Reiko no entendía por qué lo hacía. ¿Qué estás tratando de decir?, preguntaría Reiko furioso. Para cuando Reiko se da cuenta, ya era demasiado tarde. Bardock traspasaría su cuerpo como lo había hecho antes. Era una trampa, pensaría Reiko. Bardock, al salir de Reiko, caería al piso y rodaría varios metros. Tenía 2 esferas más del dragón en su poder. No puede ser, solo tengo 2, diría Reiko. Bien hecho, Bills, diría Bardock, pero se desmayaría con ambas esferas del dragón en su mano. Reiko se sentiría muy débil, caería de rodillas. No puede ser ese maldito de Bardock y su estúpida técnica, diría Reiko furioso. Goku y Vegeta tomarían cada uno una esfera del dragón y la destruirían. Esta vez irás al más allá y encontraré la manera de desaparecer tu cuerpo, diría Bills. Bills estaría a punto de ejecutar a Reiko, pero una explosión de energía haría pedazos su cuerpo. Bills caería inconsciente. ¡Oh no!, diría Whis. El Ultra Instinto cobró el precio del sobreesfuerzo, diría Vados. Reiko patearía a Bills quitándoselo del camino. Miren que me han puesto en un gran aprieto, diría Reiko furioso, aunque estaba muy débil. Kakaroto, diría Vegeta. Sí, solo un último esfuerzo, diría Goku. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin. Era lo más que podían hacer con las pocas fuerzas que le quedaban. Con solo este poder que tengo es suficiente para matarlos a ambos, diría Reiko al señalarlos con su garrote. Al parecer, podría ser el fin para Goku y Vegeta. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Reiko perdió 5 esferas del dragón? ¿Podrán Goku y Vegeta terminar de derrotar a Reiko? Y también, ¿qué será de nuestros amigos si no logran destruir a Reiko? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.